Alicia, ella es Débora, mi nueva esposa. Está embarazada de un hijo mío, dijo Gustavo, sin un ápice de sensibilidad, en pleno funeral de nuestro hijo. Atónita, exploté. ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo puedes decir eso aquí? Él respondió con frialdad. No me importa. Ya tengo un reemplazo. Beatriz, nuestra hija, soltó una risa nerviosa y miró a su padre con ironía. Ese bebé no puede ser tuyo. Porque su amante es. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, soy Alicia, tengo 46 años, y los últimos 18 meses han sido un verdadero infierno. Perdí a mi hijo por el cáncer y a mi marido por una traición. Hablar de esto nunca ha sido fácil, pero me dijeron que escribirlo podría ayudar. Así que aquí estoy. Conocí a Gustavo en la universidad. Era mi mejor amigo y, por años, pensé que también era el amor de mi vida. Salimos durante 4 años antes de casarnos. Parecíamos la pareja perfecta. Después de un tiempo, decidimos formar una familia. Beatriz llegó primero, mi hija mayor, tan parecida a mí. 5 años después nació Miguel, nuestro pequeño. Durante 15 años, vivimos una vida que parecía sacada de un comercial de televisión, cómoda, feliz y con todo planeado para el futuro. Pero a veces, la vida no avisa cuando está a punto de destrozarte. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en la cocina preparando un sándwich para Miguel cuando escuché un golpe. Corrí y lo encontré inconsciente en el suelo. Mi corazón casi se detuvo. Sin pensarlo, llamé a emergencias mientras intentaba desesperadamente darle RCP. La ambulancia llegó rápido, pero no más rápido que mi desesperación. En el hospital, después de horas interminables de pruebas, vino el diagnóstico que lo cambió todo: leucemia. Era como si el mundo se hubiera venido abajo. Pasamos meses en el hospital. Miguel, mi pequeño, enfrentó la quimioterapia y la radioterapia con una fuerza que jamás imaginé. Estuve a su lado tanto como pude. Perdió su cabello, su brillo, pero nunca su sonrisa. Mientras tanto, Beatriz, aunque estaba en la universidad, siempre hacía tiempo para venir a casa al menos una vez al mes y estar con su hermano. Pero Gustavo comenzó a desaparecer. Se enterraba en el trabajo y evitaba enfrentar la realidad. Cuando nos dijeron que el cáncer de Miguel se había extendido y que le quedaba, como máximo, un mes de vida, sentí que el mundo volvía a romperse. Pedí una licencia en el trabajo y Beatriz se quedó en casa durante semanas. Todo giraba en torno a Miguel, cada segundo. Pero Gustavo seguía ausente. Un día, Miguel, con esa voz débil, me pidió algo que me rompió el alma. Mamá, quiero ver a papá. Por favor, tráelo. Beatriz y yo prometimos hacerlo. Tomé el teléfono y lo llamé. Gustavo, ¿dónde estás? Pregunté, intentando controlar mi voz temblorosa. En el trabajo, Alicia. ¿Dónde más? Estoy en el hospital ahora. ¿Puedes venir después del trabajo? Creo que no podré. Estoy muy ocupado. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas. Gustavo, Miguel te extraña. Quiere verte. Me encantaría, pero cuando llego a casa estoy tan cansado que solo quiero dormir. Mi cuerpo comenzó a temblar de rabia y dolor. Yo también estoy agotada, Gustavo. Pero no puedo dormir porque estoy al lado de nuestro hijo, que se está muriendo. Solo quiere un momento contigo. ¿Crees que esto no me duele también? Yo también quiero estar ahí, pero no puedo. No quiero que me vea así, agotado. A Miguel no le importa eso, Gustavo. Solo quiere a su papá. El silencio al otro lado fue insoportable. Luego, él murmuró. Dile que no puedo ir. Dile que no puedo hacerlo. Sus palabras fueron como una bofetada en pleno rostro. Mi voz, antes controlada, salió cargada de rabia y frustración. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Él está luchando y te necesita. ¿Por qué me gritas? Respondió con impaciencia.
Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no es tan sencillo. Reí, no de humor, sino de pura desesperación. Yo también trabajo, Gustavo. Si yo puedo encontrar tiempo para estar con Miguel, ¿por qué tú no puedes? Tómate el resto del mes libre y quédate con él. Él suspiró como si yo fuera la que estaba siendo irracional. No puedo hacer eso. Estoy demasiado ocupado. En ese momento, entendí que Gustavo se había perdido para nosotros. Ya no era el hombre que amé ni el padre que Miguel adoraba. Se enterraba en el trabajo, incapaz de enfrentar la realidad. Mi corazón se rompió al comprender que Miguel tendría que pasar sus últimos momentos sin su padre. Aún así, lo intenté de nuevo. Le llamé, esperando que esta vez entendiera la urgencia. Pero contestó con un tono aún más irritado. ¿Por qué me estás llamando otra vez? Estoy ocupado. Contuve las lágrimas mientras respondía. Miguel quiere verte. Te ha estado pidiendo todo el día. No puedo salir ahora, contestó sin titubear. Tengo trabajo que hacer. Y antes de que pudiera responder, me colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. ¿Cómo podía ser tan frío? Ese día, Miguel tenía un solo deseo, ver a su padre. Pero Gustavo no parecía entender lo importante que era. O peor, simplemente no le importaba. Intenté llamarlo nuevamente, pero el teléfono iba directo al buzón de voz. Más tarde descubrí que me había bloqueado. Con un nudo en la garganta y conteniendo las lágrimas, tuve que mirar a Miguel a los ojos y mentir. Tu papá está muy ocupado, cariño. No puede venir ahora. Miguel suspiró, resignado. Como si ya lo supiera. Eso solo hizo que el dolor fuera aún más insoportable. Beatriz, por otro lado, estaba furiosa. Estaba molesta conmigo, pero sabía que el verdadero blanco de su enojo era su padre. A pesar de todo, hicimos lo mejor para animar a Miguel. Unos días después, Beatriz tuvo que regresar a la universidad por un examen importante. Llorando, le pidió disculpas a Miguel, pero él, con esa dulzura que lo caracterizaba, le dijo: Está bien, hermana. Solo prométeme que regresarás pronto, ¿sí? Beatriz lo prometió, pero no sabía que esa sería la última vez que vería a su hermano. Miguel falleció 3 días después de que ella regresó a la universidad. Organizar el funeral fue como intentar reconstruir un corazón roto. Cada detalle era como un golpe. Gustavo, finalmente, apareció, intentando compensar su ausencia con gestos vacíos. Decía las palabras correctas, pero el peso de ellas nunca alcanzaba su mirada. El día del funeral, Gustavo desapareció sin avisarme. Intenté contactarlo durante horas, pero no respondía. Minutos antes de que comenzara la ceremonia, finalmente apareció, con la actitud de quien llega tarde a una reunión cualquiera. Fui directamente hacia él, con los nervios de punta. Por fin llegaste. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Me miró como si yo fuera la exagerada. ¿Por qué estás haciendo tanto drama? Estaba ocupado. Mi paciencia se desmoronó en ese instante. ¿Ocupado? He lidiado con todo esto sola. Quería que estuvieras aquí porque estoy agotada. Ya esto es demasiado difícil. Siempre has sido tan necesitada, respondió con un tono de desprecio. ¿Y qué te pasa? No podía creer su insensibilidad. Sus palabras eran como un puñetazo en el estómago. Necesitaba apoyo, pero él no podía o no quería entenderlo. El funeral de Miguel ya era el momento más difícil de mi vida. Gustavo lo estaba convirtiendo en una pesadilla aún mayor. Y, como si eso no fuera suficiente, añadió: No estoy siendo grosero, solo estoy en un mejor lugar mentalmente. Tú solo estás tratando de arrastrarme contigo. Mi sangre hervía. Con la voz temblando de ira, le pregunté: ¿De qué estás hablando? Nuestro hijo falleció hace apenas 2 días. ¿Quién es esta mujer? Solo entonces noté a una joven a su lado, visiblemente embarazada y claramente incómoda. Gustavo se encogió de hombros y respondió como si nada. No me importa que él ya no esté. Estaba cansado de ese niño, con tantos problemas y gastos.
Encontré a una mujer que está esperando un hijo mío, y este va a nacer sano. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? ¿En serio me estás diciendo esto? ¿Me estás engañando en el funeral de nuestro hijo? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Él esbozó una sonrisa fría. Pensé que este era un buen momento para decírtelo. De cualquier manera, iba a dejarte. Comencé a reír, pero no de humor. Era puro desespero mezclado con incredulidad. ¿Me estás hablando de tu aventura mientras estoy en un duelo profundo? ¿Qué pasó con estar siempre a mi lado? ¿De verdad nunca te importó Miguel? Suspiró, como si yo fuera un estorbo. Desde el inicio de nuestra relación, te dije que quería un hijo. Tú me diste uno, así que me quedé contigo. Ahora que Miguel ya no está y tú no puedes tener más hijos, encontré un reemplazo. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Qué te pasa? Él dio un paso adelante, con una expresión de superioridad. No me pasa nada. Eres tú la que es demasiado emocional. Acepta la realidad. Ya tengo los papeles del divorcio listos, y te los entregarán mañana. Mi corazón se hizo pedazos. ¿Entonces esto es todo? ¿Me vas a abandonar por otra mujer? ¿Vas a tirar a la basura nuestros 23 años de matrimonio? No es cualquier mujer, dijo Gustavo con una frialdad que me heló hasta los huesos. Estoy con Débora desde hace más de un año. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Mientras yo lidiaba con la enfermedad de Miguel y su pérdida, ¿tú me estabas engañando? No esperé una respuesta. Ni siquiera era necesaria. Lo miré, a alguien que creía conocer, y me di cuenta de que Gustavo era un completo desconocido. Respiré profundo, luchando por no perder el control. Tal vez sea mejor que te vayas. No quiero estar casada con un hombre sin corazón. Necesito estar cerca de personas que realmente se preocupen por mí. Mis palabras fueron firmes, pero por dentro estaba en pedazos. Era como si una tormenta devastara todo dentro de mí. Rabia, tristeza, traición, desesperanza, todo llegaba en oleadas que me dejaban aturdida. Perder a Miguel ya era insoportable. No poder sostenerlo en mis brazos nunca más, no escuchar su voz otra vez, era un dolor que no podía describir. Y ahora, sumarle la traición de Gustavo era casi más de lo que podía soportar. Él había elegido el funeral de su propio hijo para revelar su infidelidad. Aún me pregunto si quería humillarme o si simplemente era demasiado insensible para entender lo que estaba haciendo. De cualquier manera, tomé una decisión, tenía que mantenerme lejos de él. Era la única forma de sobrevivir a todo aquello. Una hora después de que el funeral había comenzado, Beatriz finalmente llegó. Su vuelo se había retrasado y estaba visiblemente afectada. Tan pronto como la vi, corrí para abrazarla, vertiendo toda la fuerza que me quedaba en ese gesto. Mamá, perdón por el retraso. Hice todo lo que pude para llegar lo más rápido posible, dijo, con los ojos llenos de dolor. La sostuve con fuerza, sintiendo un poco de consuelo en su presencia. Está bien, querida. Lo importante es que estás aquí. Beatriz intentó sonreír, pero no pudo. Me siento horrible por no estar al lado de Miguel en sus últimos momentos. Mi garganta se cerró. Quería aliviar su dolor, pero era difícil cuando mi propio corazón estaba tan roto. No te sientas así, cariño. Hiciste lo mejor que pudiste. Él te dejó una carta. Puedes leerla cuando te sientas lista. Beatriz respiró profundamente, tratando de contener las lágrimas. Eso fue tan dulce de su parte. No sé cómo lidiar con esta culpa y este vacío que siento ahora. Acaricié su rostro con cuidado. Sé cómo te sientes, cariño. Pero podemos consolarnos sabiendo que Miguel ya no está sufriendo. Ahora está en paz. Beatriz me miró con los ojos llenos de preocupación. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? Sé que has estado cuidando de todos, pero, ¿y tú? Estuve a punto de romperme ahí mismo. No estoy bien. Apenas me estoy sosteniendo. No quiero hablar de eso ahora, pero es muy difícil. Beatriz me abrazó de nuevo, y en ese momento, era justo lo que necesitaba.
¿Qué está pasando, mamá? ¿Podemos hablar de esto después del funeral, cuando estemos a solas? Beatriz tenía ese tono que mezclaba preocupación y cansancio. Sabía que estaba intentando ser fuerte, pero mi propia fuerza estaba hecha pedazos. Beatriz, por favor, déjame manejar esto a mi manera. Hablar de esto ahora solo hará que me derrumbe, y no quiero hacerlo frente a todos. Ella respiró profundamente, como si intentara contener sus propias emociones. Está bien, perdón. Pero, ¿papá sabe de qué se trata? Mi estómago dio un vuelco. Miré al suelo por un momento antes de responder. Sí, él es parte del problema. Beatriz frunció el ceño, claramente confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está papá, entonces? No lo sé. Lo dejé donde estaba la última vez que hablé con él y no me preocupé por buscarlo. Me miró con esa mirada inquisitiva que siempre había tenido desde niña. ¿Se pelearon? Este no es momento para discusiones, mamá. Estamos en el funeral de Miguel. ¿De verdad van a evitarse? Suspiré, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero no había palabras suficientes para explicar el caos que era Gustavo. En lugar de eso, la abracé de nuevo, buscando consuelo en algo que parecía cada vez más lejano. Beatriz, no estamos peleando. Es algo mucho más serio. Ella dio un paso atrás, mirándome con los ojos llenos de dolor y frustración. No importa lo que esté pasando entre ustedes dos. Son mis padres y los necesito aquí conmigo hoy. Vamos a buscar a papá. Sentí como mi corazón se hundía. No creo que sea buena idea. Por favor, mamá. Tomé un vuelo de 5 horas y no he dormido en 2 días. Hoy necesitamos estar juntos. No tuve fuerzas para insistir. Beatriz me tomó de la mano, decidida, y fuimos a buscar a Gustavo. Y cuando lo encontramos, fue como recibir otro golpe. Ahí estaba él, parado, conversando casualmente, como si no estuviéramos enterrando a nuestro hijo ese día. Mi corazón se desplomó. No quería verlo, mucho menos hablar con él, pero sabía que Beatriz lo necesitaba. Papá, aquí estás. Te estábamos buscando. Él giró la cabeza lentamente, como si fuera una molestia prestarnos atención. Ah, finalmente llegaste. Estaba empezando a pensar que no ibas a venir. Beatriz parpadeó, sorprendida por su tono sarcástico. ¿Por qué no iba a venir al funeral de mi hermano? Gustavo se encogió de hombros, con una sonrisa amarga. Tal vez porque priorizaste tu examen en lugar de estar con él. La mirada de Beatriz osciló entre Gustavo y yo, incrédula. Por un momento, pensé que iba a explotar. ¿Ustedes dos están peleando por algo que está fuera de mi control? Preguntó Beatriz, cruzándose de brazos, con la rabia evidente en su tono. No estamos peleando, Beatriz. En serio, respondí, intentando sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Pero no me creyó. Sus ojos se entrecerraron mientras nos miraba a los dos. Entonces, ¿por qué mamá me dijo que algo pasó por tu culpa? Gustavo suspiró, evitando mi mirada y fijando los ojos en el suelo como si quisiera desaparecer. Alicia, no quería aumentar tu dolor de la manera en que tú lo hiciste conmigo. Abrí la boca, incrédula. ¿De la manera en que yo lo hice contigo? ¿Qué está pasando? ¿Alguien puede explicarme? Insistió Beatriz, ahora más impaciente. Gustavo levantó la cabeza y, con una postura tan fría que me erizó la piel, miró directamente a nuestra hija. Estoy dejando a tu madre. Encontré a alguien mejor. Beatriz dio un paso atrás, en shock. Su voz casi se quebró cuando preguntó. No puedes estar hablando en serio. ¿Y quién es esa persona? Él no dudó, señalando a Débora, que estaba a su lado, tratando de pasar desapercibida pero visiblemente incómoda. Ella es Débora. Llevamos más de 1 año juntos, y está embarazada de mi hijo. El ultrasonido confirmó que es un niño, así que ahora finalmente puedo seguir adelante. Hubo un momento de absoluto silencio, y entonces, para mi sorpresa, Beatriz comenzó a reír. Pero no era una risa alegre. Era amarga, casi histérica.
¿De qué te estás riendo?, preguntó Gustavo, visiblemente irritado. Ella respiró profundamente, todavía con una sonrisa irónica en los labios. Porque ese bebé no es tuyo. Gustavo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Conoces a Débora? Beatriz negó con la cabeza, fingiendo confusión. No, pero sé mucho sobre ella. Mis ojos se dirigieron a Beatriz, buscando alguna explicación. ¿Qué está pasando, Beatriz? Ella se giró hacia mí y explicó con una calma cortante. Débora va a mi universidad. Papá, debería saber quién es. Gustavo parecía confundido. No lo sabía, Beatriz. ¿Era tu amiga? Beatriz suspiró, cruzándose de brazos. Sí, hasta hace 4 meses. Estaba saliendo con mi mejor amigo, hasta que él descubrió que lo estaba engañando. Gustavo levantó la mano, como si quisiera cerrar la conversación. Conmigo, interrumpió. Ya lo sé. Beatriz lo miró, incrédula. ¿Y estás bien con eso? ¿Sabiendo que estabas interfiriendo en otra relación? ¿Qué clase de persona eres? Débora, intentando salvar la situación, alzó la voz. Ya basta, Gustavo. Que ellos no entienden lo que tenemos. No pierdas tu tiempo explicando. Ya basta, Gustavo. Vámonos. Ellos no entienden nuestra relación y estoy cansada de que me juzguen, dijo Débora, jalando a Gustavo del brazo como si quisiera sacarlo de un problema cualquiera. Beatriz soltó una risa seca. Claro que quieres salir corriendo, dijo, con un tono lleno de ironía. Papá, la persona con quien ella estaba engañando a mi amigo no eras tú. Gustavo volteó la cabeza hacia Beatriz, confundido y visiblemente molesto. ¿Qué estás diciendo, Beatriz? Ella arqueó una ceja, con la mirada firme. Estoy diciendo que ese bebé no puede ser tuyo. Débora engañó a mi amigo con uno de sus compañeros. Quedó embarazada de él, pero cuando él no quiso hacerse cargo, ¿adivina qué? Corrió hacia ti. Un silencio pesado cayó sobre todos. El rostro de Gustavo se puso pálido, y empezó a balbucear. Eso no puede ser verdad. Pero Beatriz no iba a retroceder. Ese bebé es del otro hombre, papá. Ella está fingiendo que es tuyo porque sabe que vas a pagar por ella y por el niño. Gustavo parecía una estatua, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Débora intentó salvar la situación, hablando rápido. Vámonos, Gustavo. Ella solo está tratando de arruinar nuestra relación porque está dolida. Beatriz dio un paso al frente, mirando a su padre directamente a los ojos. Papá, tal vez deberías hacerte una prueba de ADN antes de aceptar a ese niño como tuyo. La firmeza en la voz de Beatriz dejó a Débora desconcertada. Gustavo empezó a temblar visiblemente, como si la verdad lo estuviera golpeando poco a poco. Débora, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, lo jaló del brazo nuevamente y dijo con un tono apurado. No le hagas caso, Gustavo. Vámonos. Y lo arrastró lejos antes de que pudiera decir o hacer algo que confirmara su vergüenza. Más tarde, cuando todo se calmó, me senté con Beatriz y le pregunté. Hija, ¿lo que dijiste era verdad? ¿O lo inventaste para ponerlo en su lugar? Me miró directamente a los ojos, seria. Todo es verdad, mamá. Sabía que él no iba a investigar nada, así que alguien tenía que decir la verdad. Beatriz parecía tranquila por fuera, pero sabía que estaba sufriendo por dentro. Perder a Miguel ya era un dolor enorme para ella, y ahora tener que lidiar con el colapso de nuestra familia solo lo hacía peor. Aún así, no pude evitar sentirme agradecida. Ella tuvo la fuerza que yo nunca tuve, enfrentando a Gustavo y poniéndolo en su lugar. Detesto los enfrentamientos, siempre los he evitado, aunque a veces eso me haya costado caro. Pero ver a Beatriz actuar me dio una sensación de alivio. Muchas personas en el funeral presenciaron lo que pasó, aunque no todas escucharon los detalles. Ese día fue una mezcla de tristeza y revelaciones, pero quedó claro que Beatriz y yo salimos más unidas que nunca. Afortunadamente, nadie hizo comentarios sobre el incidente. En lugar de eso,
Nos dieron espacio para lamentar la pérdida de Miguel. Aún así, el dolor era abrumador. No solo había perdido a mi hijo, también al hombre que creí que era mi compañero. ¿Cómo pudo ser Gustavo tan egoísta? ¿Qué hice para merecer este trato en el momento más difícil de mi vida? No dejaba de preguntarme si simplemente no era lo suficientemente hombre como para enfrentar el dolor de ver a un hijo enfermo. Tal vez era más fácil para él huir, intentar llenar el vacío con otra persona. Pero eso no es algo que hace un adulto. Después del funeral, Beatriz se quedó conmigo durante una semana. Nos abrazamos, lloramos juntas y tratamos, de alguna forma, de acostumbrarnos a vivir sin Miguel. Durante largas conversaciones, hablamos sobre lo que sería de nuestras vidas sin Gustavo. Fue entonces que descubrí el desprecio absoluto que Beatriz sentía por Débora. Siempre ha sido así, mamá. A Débora le encanta destruir relaciones. Todos en la universidad lo saben, dijo Beatriz, con los ojos brillando de rabia. No sabía eso, pero el desprecio de Beatriz hacia su padre aumentaba por el hecho de que estuviera con una chica de su misma edad. Es asqueroso, ¿no crees? Él tiene la edad suficiente para ser su padre. Cuando Beatriz mencionó esto, sentí que el estómago se me revolvía. Era algo en lo que ni siquiera había pensado, pero ahora todo tenía sentido. Tal como Gustavo había dicho, al día siguiente del funeral recibí los papeles del divorcio. No perdí tiempo firmándolos y devolviéndolos. No quería tener nada más que ver con ese hombre vil. De hecho, me di cuenta de que sentía un alivio por haberlo sacado de mi vida. Al menos ahora podía lidiar con la tristeza de una vez, sin la constante presencia de sus traiciones. Después de la semana que Beatriz pasó conmigo, ella volvió a la universidad. Quedarme sola fue un desafío. La casa se sentía como un vacío inmenso, como si todos los recuerdos felices hubieran sido borrados. Pero, con el tiempo, logré adaptarme. Sumergiéndome en el trabajo y, sobre todo, con la ayuda de la terapia. 2 semanas después del funeral, alguien tocó el timbre. Miré las cámaras de seguridad y vi que era Gustavo. Su rostro parecía abatido, pero eso no disminuyó la rabia que subió por mis venas en ese instante. Inicialmente, lo ignoré. Pero él siguió insistiendo, tocando el timbre repetidamente. Respiré hondo, abrí la puerta y dejé que mi irritación se notara. ¿Qué estás haciendo aquí? Gustavo me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo: arrepentimiento. Beatriz tenía razón. Débora me mintió, Alicia. Crucé los brazos, intentando no explotar. Ok. ¿Y qué quieres que haga con eso? Él bajó la cabeza, como si supiera cuánto había perdido. Nada. Solo quería que supieras cuánto lo lamento. Mis cejas se alzaron, incrédula. Decir que lo sientes no va a cambiar lo que hiciste, Gustavo. Él respiró hondo, luciendo aún más derrotado. Lo sé. Me siento terrible, y pensé que pedir disculpas era la única forma de sentirme un poco mejor. Pero parece que no vas a perdonarme. Lo miré, boquiabierta, sin poder creer la audacia de sus palabras. ¿Perdonarte? Mi voz salió firme, pero llena de dolor. Mientras tú me engañabas, yo era la única al lado de Miguel cuando descubrió que su enfermedad era terminal. Apenas dormía o comía, y cada vez que te pedía ayuda, decías que estabas ocupado. Intentó hablar, pero lo interrumpí. Menospreciaste a Beatriz por no estar presente, pero tú tampoco estuviste ahí para Miguel. ¿Y ahora quieres que te perdone? Suspiró, derrotado. Lo sé. Por eso estoy aquí, pidiendo disculpas. Fuiste increíble, Alicia, y yo te fallé. Por favor, dame otra oportunidad. Reí amargamente. No hay ninguna oportunidad. Si realmente fui tan increíble, habrías estado ahí cuando más te necesité. Eres un hipócrita y me das asco. Sacudió la cabeza, casi suplicando. No tienes que ser tan cruel. No tengo que serlo, pero quiero. Elegiste el funeral de Miguel para decirme que él era reemplazable para ti. Eso no tiene perdón. Estaba sufriendo, Alicia. Yo también, pero eso no me dio derecho a abandonar a mi familia. Ahora vete.
firmé el divorcio. No quiero volver a verte. Alicia, por favor. Cerré la puerta antes de que pudiera terminar. Llamé a Beatriz y le conté todo. Ella me dijo que su padre obligó a Débora a hacerse una prueba de ADN, que confirmó que el bebé no era suyo. Gustavo la echó, y Débora volvió con el mejor amigo de Beatriz, prometiendo fidelidad. Saber que la verdad salió a la luz fue un alivio. Beatriz y yo seguimos unidas, apoyándonos para superar la pérdida de Miguel y el caos que causó Gustavo. La familia cortó relaciones con él al enterarse de lo que hizo en el funeral. Engañar ya era malo, pero llamar a Miguel reemplazable fue imperdonable. Por amigos, supe que Gustavo ahora vive solo y deprimido. A pesar del dolor, sé que merezco algo mejor. El divorcio sigue en proceso, y estoy manejándolo con civilidad. La terapia, motivada por Beatriz, está ayudándome a sanar. Sé que soy lo suficientemente fuerte para lo que venga. Gracias por escuchar mi historia. Deja tu comentario y suscríbete al canal para más historias.